Artística y Cultural de la Dirección General de la Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. La maestra Tatiana Reyes, líder de proyectos de investigación y formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Nos acompaña el licenciado Iván Marín, subdirector de Vinculación Institucional de la Dirección General de Educación Indígena. Acta Márquez, director general de adjunto para la coordinación de los sistemas estatales de salud de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. Viene en representación del doctor José Narro Robles. Pues muy bien, somos las integrantes de este movimiento nacional. Y bueno, en esta mañana la secretaria técnica del movimiento, en un ejercicio de trabajo que hicimos previamente, nos va a presentar la propuesta de trabajo para estos 2016-2018. Por favor, vamos allá. Pues muy buenos días a todas y a todos. Yo siempre quiero agradecerles el esfuerzo de estar acá y sobre todo el esfuerzo que resultó el plan de trabajo que vamos a presentar el día de hoy, el cual pues es conocido ya por muchos de ustedes, pero pues hoy la intención es darlo a conocer a la opinión pública y que sepan el esfuerzo del movimiento. Les voy a pedir que me vayan ayudando con las diapositivas, por favor. Bueno, de manera muy rápida es pues recordar que para llegar al día de hoy fue el resultado de reuniones de trabajo con los enlaces. Generamos una matriz a partir de la cual cada institución abona las actividades que va a hacer y se suman de manera global a todo lo que van a hacer las acciones. Logramos un muy buen diagnóstico a partir de las incidencias y competencias de cada una de las instituciones. Hicimos 3 ejes estratégicos: visibilización, inclusión social y desarrollo. Y bueno, la definición de aquellos grupos que serán principalmente atendidos durante el 2016-2018. Esto que tenemos enfrente nos da esta mirada del tipo de instituciones que forman parte del movimiento: la academia con el 40%, los derechos humanos con el 20%, el desarrollo cultural con el 30% y el tema de justicia y democracia con el 10%. ¿Cómo estamos en el movimiento? Bueno, el 69% son instituciones nacionales, el 26% locales y el 5% son instancias internacionales. La propuesta de atención se decidió que se iba a atender a personas y poblaciones indígenas, a personas en movilidad humana y por supuesto personas y comunidades afrodescendientes, que ya era un tema que de hecho ya traíamos de manera muy fuerte. ¿Cómo está formada la matriz programática de las acciones institucionales? Para enmarcar qué acciones institucionales se llevarían a cabo, se elaboró esta matriz con distintas líneas que, como les decía, son visibilización, inclusión social y desarrollo. Más adelante vamos a ver las metas de cada una, y con 4 ámbitos de incidencia, que son derechos humanos y no discriminación, desarrollo cultural, educativo académico, justicia y democracia. Quiero decirles que a partir de esta matriz, cada institución, cada instituto integrante expuso 2 acciones de su competencia que van a ir enmarcadas en el movimiento. ¿Sí? Ustedes mismas nos pusieron en la mesa 2 de estas acciones marcadas. Y según la línea de acción a la que se podía encuadrar, de tal suerte que tenemos programadas
40 actividades en total para el presente año. Ahora, el plan de trabajo 2016-2018, les comentaba que uno de los ejes de visibilización. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo es dar a conocer entre la sociedad la presencia del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo y cuáles los alcances que hemos tenido a lo largo de estos años? Es decir, no es algo nuevo, sino que ya viene un trabajo importante. La meta, la acción de esta meta es la edición de la nueva campaña nacional por la diversidad cultural, que la vamos a lanzar el 21 de mayo de 2017, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Aquí ustedes verán enunciadas 10 acciones más de visibilidad que están desde la página, el Congreso Nacional, búsqueda de patrocinios y presupuesto, que es algo que siempre nos ha dolido, pero es algo que tenemos que empezar a hacer, sobre todo si queremos esta difusión a nivel nacional. La otra que teníamos era la inclusión social. El tema de la inclusión social, el objetivo es fortalecer la promoción y protección del conocimiento, reconocimiento y valoración y respeto a las manifestaciones culturales. ¿Cuál es la acción meta? La acción meta, pues precisamente es el Congreso Nacional por la Diversidad Cultural, que ya acordamos fechas con cada uno de sus enlaces, que es 25 y 26 de mayo de 2017, también en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural. El Congreso marca 6 estrategias: desarrollo del programa de contenidos e inclusión de la población objetivo, invitación a estados de la República en la modalidad de ponentes y asistencia, invitación a organizaciones ciudadanas, conformación de paneles, realización de mesas de trabajo y la idea nueva, que es la elaboración de una revista digital de acuerdo a los resultados del foro. El tercer eje lo llamamos desarrollo. El objetivo es llevar a cabo el contenido de las actividades que surjan para el progreso y cohesión del movimiento. La acción meta es pronunciamientos en función a las realidades y situaciones del país con el propósito de incidir en la política pública. Otra acción meta es el impulso de investigaciones sobre poblaciones culturalmente diversas a través de la cooperación de las instituciones integrantes y, por supuesto, la regionalización del movimiento. Es algo que siempre nos hemos planteado. En materia de medios, el primer punto es el tema de pronunciamientos, publicación de un calendario de efemérides con formato didáctico para que esté al alcance de la ciudadanía, efemérides que ya de por sí cada una de nuestras instancias hace, pronunciamientos y posicionamientos, todo esto encaminado a instituciones de gobierno. En materia de medios, el segundo punto tiene también que ver con acciones por las identidades culturales, retomar las temáticas que se vieron en el sexto concurso de fotografía para generar una visión más integral. Estamos en el punto 3, los contenidos del Foro Nacional de la Diversidad Cultural, integración de contactos por regiones del país y vinculación con el movimiento por la diversidad cultural del Estado de Hidalgo, que fue algo muy importante que conversamos en la reunión pasada. Como ustedes saben, quiénes son las que estamos en el movimiento, pues todas estas 20 son las que formamos parte, ya nos conocemos, ya nos vimos, ya sabemos quiénes estamos acá. Esto es lo que les acaban ustedes de ver ahorita, ya lo tienen en sus mesas de trabajo. Este es el plan que se ha proyectado para 2016, pero 2016 y 2018, por supuesto, con sus enlaces continuamos trabajos de evaluación y de seguimiento para ir tomando el pulso de las actividades
unidad matriz, de tal suerte de poder ir reforzando, modificando o incluso incluyendo algunas otras actividades. Pero por lo pronto, con esto retomamos el compromiso que adquirió la Secretaría Ejecutiva para presentarles el plan de trabajo 2016-2018. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Jacqueline Vaz, secretaria técnica del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Quiero expresar también un agradecimiento más al licenciado Luis Armando Azarrenos, que es director de operaciones de aquí del Museo de Arte Popular, en representación del maestro Walter Osteri. Muchísimas gracias por el apoyo que nos ha dado el Museo de Arte Popular para que podamos desarrollar esta jornada de trabajo aquí en sus instalaciones. Y bueno, después de la explicación del plan de trabajo que ha dado la Secretaría Técnica del Movimiento, se abre la posibilidad de que los titulares del movimiento puedan ofrecernos la postura que se tiene desde su propia institución sobre el tema de la diversidad de diversidad cultural aquí en México. Y tenemos un programa, voy a pedir una participación de 3 a 5 minutos. Le vamos a dar la palabra al doctor Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por favor. Lekilotan Ansunigetik, Bayet Kapasilik, Ijas Palabatanik, Inaskar Domelia, Iskopotik, Chaos Babitayun, Ijas Palabatanik Kapasilik. Mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. De este extraordinario recinto y de esta geografía nacional, colmada de numerosas cosmovisiones, siendo una de ellas la maya central, de la cual conformo parte, me he permitido, por elemental cortesía que me merece, emitirles salutación en mi lengua originaria, lengua con la que aprendí a nombrar el mundo y en la que fui bosquejando mis emociones, así como mis pensamientos y mis conocimientos. Saludo con gran alegría a nuestra secretaria técnica, a la maestra Jacqueline Vaz. Muchas gracias por estar con nosotros. En este punto de encuentro y de coincidencia, me congratula también saludar con afecto y reconocimiento a todos los titulares e integrantes del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. De igual manera, saludo a los distinguidos invitados de este acto y a todos los representantes de los medios de comunicación. Y antes de proseguir, quiero transmitirles el afectuoso saludo que les envía el señor secretario de Cultura, el licenciado Rafael María de Teresa. Y me pidió también que les comentara, por supuesto, el gran interés que hay desde la Secretaría de Cultura Federal de sumarnos, seguir sumándonos y hacer mucho más trabajo a favor de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Se me pidió hiciera un breve recorrido, no necesariamente es la postura del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sino un recorrido de lo que ha sido este movimiento, así que espero no quitarles mucho tiempo. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural, en el cual celebramos el 14 aniversario, solicito entonces su venia para formular las siguientes reflexiones. Todos los aquí reunidos conocemos y conformamos una nación pluriétnica y por tanto plurilingüística. Esta riqueza multiétnica y pluricultural se sustenta en los pueblos preexistentes al establecimiento del Estado mexicano y de igual manera por los que se han arraigado en el territorio nacional provenientes de otras latitudes del mundo. Ello, sin duda, refleja una amplia diversidad cultural, la cual se manifiesta, entre otros, por su historia, por su lenguaje, estructura social, creencias religiosas, dieta alimenticia, música, arte, literatura, danza, así como otras diversas prácticas y particularidades de cada colectivo social. La diversidad cultural es el resultado de la capacidad con que cuenta todo el grupo humano para crear y desarrollar su propia cultura.
Esta riqueza cultural es punto de partida y motor de la reconstrucción de las culturas. Representa sin duda una de las mayores riquezas y fortalezas de nuestra nación, ya que es fuente de creatividad, innovación, originalidad e intercambio. Constituye un patrimonio común que debe ser reconocido y salvaguardado en beneficio de las generaciones presentes y futuras, ya que también es fuente de desarrollo económico y social. Con el propósito que este invaluable conocimiento se traduzca en la construcción de una sociedad incluyente, interactiva, equivalente y por ende solidaria, el Estado mexicano, comunidad organizada e igualmente organismos internacionales han dedicado relevantes esfuerzos para lograrlo. A decir de ello, en el año 2001, la Dirección General de Culturas Populares del entonces CONACULT, hoy Secretaría de Cultura, convocó a instituciones del gobierno afines a sumar esfuerzos y encontrar alternativas de trabajo conjunto en la temática de la diversidad cultural, en particular de las culturas indígenas y afrodescendientes. En consecuencia, logró constituirse el Grupo de Coordinación Interinstitucional, integrado por 11 instituciones del Gobierno Federal, una del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y 2 organismos internacionales, quienes luego de 3 años decidieron consolidar y enfocar su trabajo en el tema de la diversidad cultural por ser prioritario en sus programas institucionales. Así, en 2004 se planificó como proyecto fundamental del grupo instrumentar la campaña nacional por la diversidad cultural de México, que posteriormente, en 2010, dio lugar al Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México con el lema "Es tiempo de reconocernos distintos y valorarnos". Su vida a la luz pública se dio en la Institución Nacional de Culturas Populares el 21 de mayo, en el marco precisamente del Día Mundial de Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Las acciones del movimiento tienen entre sus fundamentos las reformas a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2001 y la ratificación de convenciones internacionales sobre protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales que ha asignado México. Asimismo, para el logro de sus objetivos, rige su trabajo con base en una carta de compromiso asignada en 2014 y que hoy se ratifica. Entre las principales acciones que el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México ha realizado, se puede mencionar las siguientes: la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero, la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo cada 21 de mayo, la conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto. Se han realizado diversos foros estatales y nacionales en los que se han abordado temas como afrodescendientes, discriminación racial, políticas públicas y diversidad cultural, comunicación intercultural, educación intercultural y bilingüe, México, Centroamérica por la diversidad cultural, literatura en otras lenguas de México, diversidad cultural para funcionarios públicos y promoción de la diversidad cultural, educativa y lingüística, entre otros. Asimismo, se han impartido diversas conferencias, realizados ciclos de cine, exposiciones fotográficas, ferias artesanales y presentaciones de libros, entre otros. Desde 2011 se ha convocado anualmente a concursos nacionales de fotografía con diferentes temas: herencia afrodescendiente en México, rostros de la diversidad, los derechos y la diversidad cultural en México, inclusión educativa y identidad cultural de la niñez y la juventud, en los cuales han participado fotógrafos aficionados y profesionales de cuando menos 15 estados de la República. El movimiento ha difundido sus objetivos y propósitos, así como información de las acciones que lleva a cabo para promover la diversidad cultural y lingüística de México a través de la página web, la cual se ha constituido en un eficiente medio de comunicación para fortalecer los propósitos del movimiento. Se ha participado también en organismos internacionales como la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIOR, cuyo objetivo es promover el derecho a la no discriminación en la región iberoamericana, así como en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CER, órgano que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Así pues,
el objetivo principal de esta organización es contribuir a la promoción y protección del conocimiento, reconocimiento, valoración y respeto de la diversidad cultural. Para cumplir con sus aspiraciones, este movimiento busca la cooperación institucional en todos los ámbitos y materias que conlleven a promover, proteger y fomentar el respeto por la diversidad. De igual manera, para el logro de las miras de esta organización, su trabajo se cimienta en la Carta Compromiso signada en 2014. En este contexto, el movimiento cuenta hoy con la mediación de 20 instituciones académicas, educativas, de desarrollo social, de derechos humanos, de justicia, de cultura y de salud. No obstante esta integración y unión, aún existe una de las primeras realidades. Todavía son muchas las instituciones que intentamos para sensibilizar y proteger la valoración de la diversidad cultural. La exclusión social es uno de los principales obstáculos para la identificación de ese nuevo saber que supone la equiparación de condiciones sin asimetrías y sí de pleno respeto a la diversidad cultural y a la convivencia solidaria entre las diferencias. Con el ánimo de vencer ese escollo, quienes integramos este movimiento, tanto en el orden institucional como en el individual, sabemos que es indispensable redoublar esfuerzos, acrecentar y extender nuestro trabajo mediante la implementación de políticas públicas plurales e incluyentes, lo que permitiría, sin duda, hacer cada vez más viable una sociedad en la que se promueve, protege y fomente el respeto por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. De esta forma, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México privilegia coincidencias y mantiene la propuesta de exhortar permanentemente a la sociedad en su conjunto al reconocimiento y la protección de la diversidad y las expresiones culturales de nuestra nación, así como propiciar que la colectividad valore, respete la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a cada uno de los individuos, comunidades y pueblos que integran nuestro país. De igual manera, promover la diversidad de las expresiones culturales y fomentar el diálogo intercultural entre culturas diversas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto y una cultura de paz para la gobernanza. Igualmente, incrementar el establecimiento de medidas para promover y proteger la diversidad de expresiones culturales, crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones de forma libre y mutuamente respetuosas. Señoras y señores, a todos los presentes, a los amigos todos quienes integramos y representamos este movimiento, con absoluta certidumbre señalo que el día de hoy, como parte del Estado mexicano, ratificamos nuestra voluntad, refrendamos nuestra convicción y confirmamos nuestra decisión para seguir fortificando un México incluyente, una gran meta que plasmara el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Hoy, pues, orgullosos de la diversidad cultural que nos conforma y engrandece, ratificamos nuestro compromiso al signar esta mañana un renovado y valioso compromiso con nuestro querido México. Gracias a nuestros corazones a todos por escuchar nuestra palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Participaciones de 3 a 5 minutos, por favor, aquí en los consecuentes. Le damos la palabra al licenciado Héctor Mauricio López Velázquez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Indígenas. Por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar en esta sede que resguarda el patrimonio de las culturas indígenas en este Museo del Arte Popular que identifica con la vocación del arte del pueblo a las expresiones artístico-culturales, artesanas de nuestras comunidades. Y además, porque soy vecino de este museo, vivo aquí en Ecuador, así que agradezco mucho más el poder estar aquí esta mañana. Segundo, decirles a todas y a todos ustedes que hoy asisto con un triple mandato. Primero,
una responsabilidad personal, una convicción personal, el poder suscribir el día de hoy esta carta que, como su nombre lo dice, buscará generar en el entorno de las 20 organizaciones que asignamos una visibilidad del trabajo en pos de la diversidad cultural del país, una articulación de los programas y las iniciativas que venimos realizando, esperamos que con una mayor transversalidad e incidencia y con resultados concretos. Yo creo que no solamente debiera ser el ejercicio de la visibilización de los ejes fundamentales de la articulación del trabajo de este colectivo. Fundamentalmente hay acciones de incidencia mayor, puntuales, concretas, cotidianas de las instituciones que formamos parte, donde podemos generar mejores sinergias y resultados. Es ahí donde podemos materializar esta vocación y donde podremos concretar la acción que hoy se expresa como enunciados de parte de estas 20 organizaciones. Soy convencido de que siendo todos mexicanos somos diversos, que la diversidad, la pluralidad cultural mexicana no fragmenta, ni confronta, menos divide, pulveriza, sino que enriquece, cohesiona, fortalece. Estamos viviendo momentos de cambio en el mundo, en nuestro país, donde al parecer el aislamiento pudiera ser un símbolo de los nuevos tiempos. La convivencia cultural, la articulación de construcciones y el diálogo entre culturas ha recibido recientemente mensajes muy fuertes en el mundo que debemos de enfrentar con la pluralidad y la riqueza de las acciones y las iniciativas que podemos expresar instituciones como estas. Desde el país, ante aquellos que buscan salidas de lo que se construye entre todos, debemos de generar entradas y abrir puertas y ventanas a ejercicios que nos permitan enriquecer el fortalecimiento de la cultura universal. De la cultura no podemos solamente llamarla en términos locales como occidental, pero sí a generar un mecanismo que nos permita, preservando lo local, dialogar con el mundo, fortaleciendo nuestros pueblos originarios, afrodescendientes, y lo que de nuestra cultura española también debemos construir un mecanismo mexicano de diálogo, de enriquecimiento que tenga la tolerancia, que tenga el respeto, que tenga el fortalecimiento y la construcción, un elemento fundamental que pueda anclar con solidez una vocación en estos momentos tan necesarios del mundo para enriquecer escenarios de convivencia, de tolerancia, de respeto, de seguir estando juntos. También lo hago desde una vocación y un mandato institucional. El INEA, la institución que yo represento, es la institución educativa que forma parte de la Secretaría de Educación Pública, que este año cumple 35 años de haber sido fundada por Fernando Solano, entonces secretario de Educación. Tiene la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del secretario de Educación, Aurelio Muñoz, quien les envía un cordial saludo, no solo de atender la educación de aquellos mayores de 15 años que no han concluido primaria y secundaria, que no saben leer y escribir. Es decir, no solo atendemos el mal llamado rezago educativo, la exclusión educativa en este país, que asciende a 30 millones de mexicanos, donde 4.4 no saben leer y escribir, 9 millones no han concluido la primaria y 16 la secundaria, sino también somos una institución, junto con el CONAVI y las dependencias que tienen que ver con la interculturalidad y la lengua de la Secretaría de Educación, que son las que pueden trabajar por la quinta prioridad que se planteó la reforma educativa, es decir, contar con un sistema educativo incluyente y con equidad. Solamente la inclusión y la equidad la podemos lograr. En los hechos, instituciones como el INEA
que está en 2.600 comunidades con sus plazas comunitarias, que tiene más de 18.000 puntos de encuentro, o el CONAFE, que trabaja en poblaciones con menos de 1.000 habitantes. Y lo tendremos que hacer también de manera cada vez más concreta, que nos permita visibilizar la construcción de saberes y respeto a los pueblos originarios. Tenemos cerca de 125.000 participantes en nuestro modelo indígena bilingüe, donde trabajamos básicamente con las 10 lenguas principales del país, pero tenemos materiales para 76 lenguas. Y la fragmentación geográfica y cultural nos lleva a que el náhuatl que se habla en un pueblo en el Colindante sea distinto, o que el ñañú que se habla en la Sierra Norte de Puebla, en el Valle del Mezquital, sea diferente. La interacción y el diálogo han generado mecanismos que complican la política pública, pero que son necesarios para garantizar no solo preservar la lengua, una lengua que fue hecha para ser hablada, no para ser escrita, y que todavía tenemos algunas discusiones sobre si la N llegar o no en nuestros libros de texto, sino para garantizar que las expresiones culturales de los pueblos permanezcan, se enriquezcan y florezcan, porque no somos un museo de lenguas, no somos un museo de pueblos, somos un instrumento de transformación social con sentido de historia, con vocación educativa, con sentido de futuro, y LINEA plantea claramente su vocación de construir ahí hacia adelante con estos instrumentos que tiene, fortaleciéndonos el trabajo de cada una de estas organizaciones que pueden enriquecer la labor que estamos haciendo en esta y en otras materias para contar con un sistema educativo de calidad, pero con mayor inclusión y con equidad y con la participación de la sociedad civil, de los expertos, de las comunidades, en la revisión de materiales, en el diseño de las currículas académicas, en la integración de las asesorías educativas, en la vocación de un subsistema educativo como es LINEA, que trabaja con voluntarios, con la fortaleza de la sociedad civil. A mí no me dio más que para llegar a estudiar economía. Y a mí me enseñaron que cuando el Estado falla, ahí está el Estado. Pero cuando el Estado falla, y garantizar un derecho, que es el derecho a la educación, solo la sociedad organizada puede ayudar y ayudar a resolver ese reto que tenemos con 30 millones que están en exclusión educativa en el país. Y por último, permítanme señalar lo que debía decir al presidente. Hay claridad, hay instrucción, hay vocación del presidente de la República y del secretario de Educación, Aurelio Nuño, Enrique Peña Nieto, de avanzar en una sociedad sin discriminación, en una sociedad mexicana que reconozca en su pluralidad y en su diversidad su riqueza, su cohesión y su solidez para enfrentar los retos de un mundo en profundos desafíos y que genere las condiciones que nos den mayor cohesión y mayor consistencia como nación. Esa instrucción, esa vocación, ha quedado manifiesta por iniciativas recientes, con declaraciones y acciones concretas en los últimos días. Hoy estoy seguro que todas las instituciones de la Secretaría de Educación que participamos en este movimiento lo hacemos con esta triple característica, por vocación personal, porque conozco a muchos de ellos, por responsabilidad institucional por las áreas en las que están, y porque en este tema tenemos claridad y convicción en la línea de trabajar por un México incluyente que desde el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio que lo establece. Este es el punto de partida de LINEA, y lo amplía para seguir trabajando junto con ustedes, no solo como lo dice la carta que hoy firmaremos en nuestros pueblos indígenas de afrodescendientes, sino que también nos ayuden por los jornaleros agrícolas, que también se acerquen y trabajemos con más de 35.000 mexicanos que tenemos inscritos en nuestro sistema en el exterior, paisanos que en 330 plazas comunitarias están no solo culminando sus estudios de primaria y secundaria, sino alfabetizándose, o como próximamente
en el Distrito Escolar de Oxnard, en California, estableciendo un primer modelo de alfabetización bilingüe en la propia California. Esos son los retos, esas son las acciones concretas en las que espero podamos trabajar juntos como institución, como persona y como servidor. Muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Velázquez, director del Instituto Nacional para la Educación de los Cultos. Y bueno, reitero la palabra de 3 a 5 minutos el licenciado Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Eduardo, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a la secretaria ejecutiva de esta convocatoria y de todas las instituciones que participamos. Creo que el ejercicio de firmar esta carta nos vuelve a comprometer a todos en una tarea que no hemos concluido y una tarea que el país requiere, que es este reconocimiento a la diversidad, importantísimo, y después la creación de mecanismos, de formas, de políticas, de programas que promuevan la participación, la inclusión y la igualdad de derechos. Yo recuerdo una de las cosas que aporta este movimiento nacional para la diversidad es la posibilidad de compartir esa experiencia. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y tener un diagnóstico y también la posibilidad de construir de manera colegiada, con responsabilidad, políticas públicas, con una fuerte diálogo con la sociedad y las comunidades. Para la Ciudad de México, esta experiencia, estos últimos años han sido, esta parte de esta administración ha sido muy importante, el tema para todos de una manera, digamos, participativa y de trabajo común, construir una política entre diversas instituciones, comprende de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades, la Secretaría de Cultura, Desarrollo Social, la propia Comisión de Derechos Humanos, entre todos, de construir acciones comunes de reconocimiento a la diversidad de la diversidad cultural de la ciudad. Quizás la ciudad es, por su naturaleza, esta gran ciudad, esta ciudad de ciudades, un espacio donde tradicionalmente se invisibiliza la diferencia. Somos una ciudad donde se hablan las lenguas indígenas, una ciudad donde ninguna señalética lo reconoce. Somos una ciudad con una importante vida indígena, alrededor de 500,000, porque hoy es la Ciudad de México, en la metrópoli quizás llega a más de 1 millón de personas adscritas a alguna comunidad indígena que hablan o llevan su cultura, su memoria, su cosmogonía como parte de su vida social, y sin embargo la ciudad tiene una dificultad cultural de reconocerlo. Entonces, parte de lo que hemos construido en estos tiempos ha sido una política que le hemos llamado capital indígena, es decir, darle a la capitalidad su dimensión indígena. Pero esto, junto con el reconocimiento de una diversidad más compleja, somos una ciudad de ciudades, efectivamente, donde tenemos esta importantísima presencia de los pueblos originarios e indígenas que han migrado, aunque no son migrantes, porque han migrado durante décadas y décadas a esta ciudad. Nuestra ciudad desde su fundación su origen es una migración. Desde el oráculo de Huitzilopochtli, esta ciudad se conforma de migrantes, y esas multitudes de migrantes son los que le dan esta identidad. Indígenas, pueblos llegan aquí anteriores incluso a los aztecas, y también una ciudad de migrantes de todo el mundo. Esa diversidad
nosotros lo primero que hemos pensado y queremos aportar como parte de este movimiento, un concepto que coincidimos todos: la diversidad es el fundamento de nuestra riqueza y no el origen de nuestras dificultades. Poner a la diversidad cultural como la fuerza que nos permite convivir, crear alternativas, crear riqueza social, y no como un problema a diluir dentro de ideas de homogeneización más o menos pobres, es parte de nuestra tarea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hemos hecho entre todos? Pues hay algunas acciones que compartimos con ustedes. La fiesta de las culturas indígenas, de pueblos originarios y barrios originarios, este año llegará a su tercera edición. Ha sido un esfuerzo muy importante en el que muchos de ustedes han colaborado y colaboran. Hacer del Zócalo, de esa plaza mayor, de ese templo mayor, un epicentro donde se revele nuestra diversidad cultural, donde se visibilice, pero también se participe de diálogos, de reflexiones, de crítica. Ha sido una tarea que nos ha llevado mucha energía, mucha atención, pero que ha sido importantísimo en la construcción del diálogo con la sociedad y las comunidades. Yo creo que si hay alguna conclusión más allá de las decenas, de cientos de artesanos, de médicos tradicionales, de poetas, de músicos que colaboran, participan en la fiesta de las culturas indígenas, yo diría que yo subrayaría que lo más importante ha sido el diálogo con todas las comunidades. Y en ese diálogo con todas las comunidades, un diagnóstico, hay un déficit de diálogo intercultural. Parte de este movimiento nacional, parte de su vocación, es combatir ese déficit de diálogo intercultural. Es la construcción de puentes y espacios de acuerdo y de participación mucho más amplios en la ciudad y en el país. Este año, como ya llevaremos a cabo la tercera fiesta de las culturas indígenas, sí, como un espacio también ferial, pero como un espacio de reflexión donde queremos poner en el centro el tema de conocimiento indígena y la legislación. Tendremos como invitados a los pueblos indígenas de la Huasteca a través de la Embajada del Ecuador. Tendremos la participación de comunidades indígenas de aquel país, y como invitado interno de la cuenca, de este valle de Anáhuac, estará presente San Pedro Tláhuac. Estamos en la ciudad, ustedes lo saben, en un momento muy importante de redacción que pasará a un debate parlamentario dentro de la Asamblea Constituyente sobre donde el tema de la diversidad cultural, de los derechos culturales y de los derechos de los pueblos originarios indígenas serán centrales. Por eso nos parece que dentro de este proceso que sucederá dentro de los ámbitos legislativos, pero también dentro de toda la sociedad, eso es lo deseable, nos parece que esta fiesta están todos invitados a la reflexión sobre la aportación del conocimiento indígena a los nuevos procesos legislativos. No solamente a que haya dentro del cuerpo legal queden los derechos de los pueblos indígenas y originarios, sino que la visión también comunitaria, la visión de la cosmogonía indígena forme parte también de nuestro espíritu constitucional para la nueva Ciudad de México, para el nuevo marco legal de la ciudad. También comento que en este momento en el Museo de la Ciudad de México tenemos una exposición para nosotros fundamental, Imágenes para Verte, una exhibición del racismo en México, que forma parte también de esta poner en marcha una exposición que hemos hecho con la colaboración de muchos de los que estamos aquí, de la CUPRED, de la Dirección de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología, de la Secretaría de Cultura Federal. Una reflexión, llevar la reflexión de eso que nos cuesta tanto.
reconocer nuestro racismo. Hay manera de que superemos el racismo, una práctica discriminatoria que impide el desarrollo, que impide el proceso de desarrollo de nuestra vida democrática, si no reconocemos nuestro propio racismo y lo afrontamos de una manera crítica. Yo por último quiero decir que en este acompañamiento, en este aprender entre todos, que constituye parte esencial del movimiento, en estas tareas de visibilización, de inclusión social, de desarrollo que se propone el movimiento, creo que un tema central nos gustaría poner a consideración de todos, que forma parte de la agenda de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es el tema de los derechos culturales, es decir, que abordáramos con mayor profundidad no solamente el tema de los derechos humanos dentro del contexto de la diversidad, sino dentro incluso de esta nueva generación de visión de los derechos humanos, la inclusión de los derechos culturales como materia que permite la exigibilidad para aquellos, para todos los ciudadanos que participan en la vida pública, del derecho a participar de la vida cultural desde su propia identidad, a participar en la vida cultural y hacer de ella una forma de inclusión, el derecho a la educación y a la cultura propia, en fin, un catálogo de derechos culturales que es cada vez más necesario ponerlos sobre la mesa. Yo ahí destaco la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con quien hemos trabajado en diferentes momentos con propuestas relativas a este tema y que ahora en la nueva Constitución tendrán que quedar plasmados. Los derechos culturales como una forma garantista de darle a de hacer posible, de hacer real en plenitud esta diversidad cultural que todos, insisto, reconocemos como origen de nuestra riqueza, como posibilidad de nuestro desarrollo, como también un matiz que cada vez tiene que enriquecer más nuestra vida democrática, más allá de las formas más comunes de la participación democrática, de los partidos en las instituciones. La participación democrática hoy no se podrá dar sin el reconocimiento a la diversidad y sin la diversidad misma, sin que las comunidades sean parte fundamental de este diálogo. Los felicito a todos por la firma de este compromiso y atentos a escuchar sus experiencias y a seguir participando de manera colegiada y responsable de este movimiento nacional. Muchas gracias. De la Ciudad de México. Le damos la palabra de 5 minutos a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por favor. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo a quienes integran el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México y me permito comentar con ustedes justo esta reflexión institucional. El 2 de noviembre de 2001, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, en la cual se estableció que la diversidad cultural es patrimonio de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La Ciudad de México cuenta con una pluralidad cultural invaluable, con raíces territoriales propias y procedentes de diversas regiones del país y del mundo. Características que han permitido conformar una riqueza cultural en la que es necesario mantener, implementar, cumplir y ampliar todas aquellas disposiciones legales que garantizan y promueven este patrimonio con fundamento en los derechos humanos, lo cual fortalecerá la convivencia democrática. Por lo anterior, como decía el secretario de Cultura, resulta de gran importancia que en el marco de la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México se fortalezca el reconocimiento de la composición cultural de las personas que habitan y transitan en esta ciudad para armonizar el marco normativo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual desde 1992
se da el reconocimiento de la composición plurilingüística y multiétnica de la ciudad. Sin lugar a dudas, la discriminación es uno de los mayores flagelos que atentan contra las expresiones de la diversidad cultural. Muestra de ellos es la discriminación lingüística a la que se enfrentan grupos indígenas, principal causa por la que estas poblaciones deciden dejar de hablar y enseñar a sus hijas y hijos la lengua materna. Es apremiante reconocer las aportaciones tangibles e intangibles de estas poblaciones que forman parte de este mosaico de manifestaciones culturales y que, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del INEGI, conforman el 8.8% de la población total de esta ciudad. Es de suma importancia que las instituciones y organismos públicos que conformamos el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México continuemos con los esfuerzos para visibilizar, reconocer y fortalecer la diversidad de expresiones culturales convergentes en México para que desde la competencia de cada uno de los integrantes contribuamos con el respeto integral de los derechos de las personas en la diversidad cultural. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene el propósito de impulsar medidas para el reconocimiento y difusión de la diversidad cultural, visibilizar la importancia de la interculturalidad y su inclusión, lograr que todas las personas e instituciones se comprometan y promuevan la diversidad cultural como una forma de erradicar estigmas y estereotipos, además de establecer fuentes de comunicación y cooperación entre las culturas presentes en México. Por ello, la Comisión refrenda su compromiso para seguir impulsando el respeto integral de los derechos humanos, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y el acceso a la cultura, las tradiciones, las lenguas, los usos y costumbres, las formas de ser y de pensar de todas las comunidades sociales de nuestro país que permitan el ejercicio de sus derechos humanos. Por ende, con la firma del compromiso que se adquiere con cada integrante en el movimiento, se constituye un espacio de oportunidad para la participación de organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones gubernamentales y organismos públicos autónomos para trabajar en favor de la promoción de la riqueza cultural y patrimonial de nuestro país. Acabo de hacer ya la firma de la ratificación y lo hago porque por cuestión de agenda tendré que retirarme, pero reconozco y agradezco esta oportunidad del compromiso institucional para llevar a cabo estos esfuerzos. Muchas gracias. Y le damos la palabra al doctor Fernando Salmerón Castro, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la CGTI. Movimiento y luego a todos ustedes que tienen representación de Cámara sigo al reto esta excelente convocatoria que me parece un importante y muy buen augurio del movimiento que lleva a cabo la Secretaría de Ética. Desde su gestación en 2001 el movimiento echó a andar la idea de que teníamos que hacer algo para promover el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad como primer paso para avanzar en este terreno. La idea que estaba detrás de esto era que nadie puede apreciar o querer o valorar aquello que conoce. Entonces es nuestro primer paso para eso. Pero esto forma parte de un esquema que buscamos el reconocimiento para poder apreciar y valorar aquello que tenemos. En este sentido, la diversidad cultural que caracteriza a cada uno de nosotros como individuos, miembros de comunidades y de pueblos que integran nuestro país está en el corazón de las tareas de la comunidad. Y a partir de ahí es que buscamos favorecer un diálogo intercultural para disminuir la discriminación, la marginación, la exclusión y las desigualdades sociales. Estos son los propósitos que el movimiento se planteó desde sus inicios y que ha buscado entonces desarrollar este trabajo de sensibilización como primer elemento para avanzar hacia cosas mucho más profundas. Con estos puntos básicos, las instituciones que componemos este movimiento hemos llevado acciones que nos conduzcan a lograr un país cada vez más incluyente, conocedor y respetuoso de la diversidad. En el camino hemos aprendido muchísimo, sin duda nos hemos
tocado un montón de veces, pero siempre hemos buscado lograr que este conocimiento de la riquísima Universidad de México forme parte de nuestro quehacer y de nuestro trabajo cotidiano. Lo mismo en educación, en salud, en la salvaguarda de los derechos humanos, en la impartición de justicia, en la investigación y el desarrollo de políticas públicas. Todos hemos buscado llevar a cabo algo que en el fondo es una tarea educativa. Lo que tratamos de lograr es que todos estemos cada vez más convencidos de que hay una distinta manera de hacer las cosas, una distinta manera de acercarnos a la diversidad y a las formas que incluyen desde distintas formas de ser, de pensar, de llevar a cabo nuestras acciones, nuestras actividades políticas. En ese sentido, el movimiento siempre ha formado parte de un movimiento mayor que tiene que ver con la revisión muy atenta de lo que es la composición cultural de la nación. Cuando este movimiento se formó, se originó a partir de una estrategia que buscaba transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas. En el camino hemos aprendido que esa transformación tiene que pasar por el logro de un reconocimiento y una valoración de la diversidad que representan los distintos pueblos y culturas que componen la nación. Y hemos ampliado nuestro horizonte, desde luego, para incorporar las poblaciones afrodescendientes, para incorporar las poblaciones de otros orígenes, para entender que el tratamiento que damos a la diversidad debe incluir muchas más cosas que solamente los pueblos indígenas, aun cuando los pueblos indígenas sean como la Constitución reconoce el origen de la diversidad. De ahí que este movimiento, desde mi perspectiva, tiene que seguir pensando en algo que tiene que crecer e involucrar cada vez a más instituciones y cada vez a más personas, porque al final lo que tenemos que lograr es que todos estemos convencidos de que esto se puede lograr y que se tiene que avanzar hacia ello. En ese sentido, me parece que hay grandes retos que vencer, porque todavía somos instituciones que, aun cuando algunas tengan brazos importantes fuera de la Ciudad de México, muchas de nosotros estamos asentadas en la Ciudad de México y llevamos a cabo tareas en la Ciudad de México. Creo que es muy importante y es un reto muy importante poder salir de la Ciudad de México y lograr que verdaderamente sea un movimiento nacional. En ese sentido, creo que el plan de trabajo así lo establece y vamos por un buen camino. Pero también tenemos que lograr que esto repercuta de una manera cada vez más amplia en una forma de organización en la que no todos tengamos que estar sentados alrededor de una mesa. Eso también lo hace muy difícil. Reunirnos a todos, aunque sea una vez cada 2 años, cuesta muchísimo trabajo y es muy importante. Entonces, encontremos alguna manera de hacer este trabajo de manera más ágil y más en forma de redes y de organizaciones que nos lleven a esto. Pero en todo momento me parece que los principios con los que este movimiento arrancó y en los que hemos trabajado durante todos estos años siguen siendo perfectamente válidos, perfectamente importantes. Estamos aún muy lejos de alcanzarlos. Muchas gracias. Coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, CITIBE. Ahora finalmente le damos la palabra al doctor Agustín Escobar Latapí, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Argentina de Tecnología Social. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias a todos, licenciada Jacqueline, colegas, representantes y titulares de las instituciones del movimiento. Me da mucho gusto estar una vez más firmando una carta que nos compromete con el plan de trabajo de este movimiento para los próximos años. Creo que es un evento muy importante y efectivamente no sé si podamos reunirnos tanto, pero definitivamente tenemos que hacer que este compromiso sea real y que el movimiento cumpla con su propósito permanente. Decimos que un Estado fuerte es un Estado que promueve la tolerancia. Un Estado fuerte tiene una
actitud muy clara, muy tajante respecto de la tolerancia de la diferencia. Tolera, promueve el desarrollo de cada quien en su propia diferencia, en su propio ser, promueve la inclusión y finalmente coordina estas diferencias para el desarrollo de todos. Y esto, que es relativamente fácil de decir, sabemos que es una tarea permanente que nunca acaba, porque la intolerancia y la discriminación también son fenómenos sociales más o menos prevalentes, aunque no nos gusta. CIESAS ha apoyado la investigación, la formación y la difusión del conocimiento sobre la diversidad cultural y otras diversidades en México, desde que se creó, desde 1973. Entonces llevamos más de 40 años en este trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Y desde que se creó el CIESAS, precisamente lleva a cabo este trabajo al abrigo de 3 principios principales. El primer principio es la multidisciplina, es decir, no hay una sola disciplina académica que pueda abordar el estudio de todas las diferencias culturales y las diferencias importantes en una sociedad. Segundo, la diversidad étnica y la diversidad lingüística, que son temas privilegiados de CIESAS, son muy importantes, pero también como diferencias culturales hay otras que también debemos tomar en cuenta. Hay otros grupos nacionales en México, y hemos estudiado los grupos nacionales de origen africano, los grupos nacionales de origen asiático, de otros orígenes europeos, sexuales, grupos sociales cuyas diferencias culturales también deben ser tomadas en cuenta. Y por último, nuestra riqueza también se compone de muy importantes diferencias regionales, de lo que Luis González llamaba las culturas madres. Esto, que quiere decir que ser sonorense no es únicamente una división política, sino que también marca la forma en que vivimos. Y por último, un principio fundamental para el CIESAS ha sido que el desarrollo de cada nación y de cada grupo no puede ser impuesto y no puede ser marcado desde fuera. Es decir, ni a México se le puede decir dónde tiene que estar, aquí y aquí a 20 años. Ni a los grupos que componen a México se les debe decir eso. Se les debe coordinar para que avancemos juntos, pero no se les puede dictar. Y todo lo anterior, desde luego, conforma una serie de principios para que avancemos en el conocimiento, pero, en mi opinión, conforma también el desafío del movimiento y el desafío de una sociedad plural. El desafío es el reconocimiento de esta diversidad, y siempre hay que luchar para que haya más reconocimiento. Efectivamente, no termine fragmentando, como decía el titular de la idea, sino que sume en diferencia. De tal manera que podríamos decir que hay un doble principio que tenemos que estar combinando todo el tiempo, y es que debe haber democracia para la diversidad, pero la diversidad también debe colaborar para el desarrollo del mundo. Esta es una tarea difícil. Para esta tarea se necesita generar de manera permanente más conocimiento sobre nuestras diversidades. En eso estamos. Y en ese sentido seguiremos colaborando con el movimiento para generar este conocimiento, para generar la educación que haga que esta tolerancia sea posible y para generar las acciones que permitan coordinar nuestras diferencias y el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina Guadalajara, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS. Y bueno, vamos a proceder al acto protocolario de la firma de la Carta de Compromiso por parte de las y los titulares integrantes del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural. Posteriormente,